Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Y la última vez hablábamos de ese Anunnaki o Dios, como le decían los antiguos, Utu Shamas, que era el comandante del espacio puerto ahí en la región de lo que hoy es el Sinaí, en Medio Oriente. Sigue diciendo la lectura del libro: los textos mesopotámicos presentan invariablemente a Utu Shamas, se le dice Utu o también se le dice Shamas, como al dios que está a cargo del lugar de aterrizaje de los Shen, o sea, las naves, los cohetes, y de las águilas. Se refiere también a los pilotos de las naves, a los astronautas también, como también águila puede referirse a la misma nave. Y al igual que a sus subordinados, se le muestra a veces llevando todos los elementos del traje de un águila, el traje de águila. Se refiere aquí a esta imagen, como si tuvieran alas, como si tuviera alas. No es que eran seres alados, sino es una imagen para decirnos que podían volar, podían elevarse, como las águilas. En calidad de responsable de los Shen, es él el que podía conceder a los reyes el privilegio de volar sobre las alas de los pájaros o de las águilas y de elevarse desde los cielos inferiores a los superiores. Los cielos inferiores son desde aquí, desde el planeta hasta el espacio, y los superiores ya son pasando el cinturón de asteroides hacia allá, en plano de viajar al planeta Nibiru, que es el planeta de los dioses, de los Anunnakis. Entonces sigue diciendo: y cuando se le lanzaba a las alturas en un cohete ígneo, era él, hablando de Utu, el que se desplazaba a distancias ignotas por innumerables horas. No en vano su red era la tierra, su cepo los cielos distantes. O sea, las personas comunes veían los cohetes cuando salían de la región. Veían el fuego cuando se lanzaban esos cohetes, esas naves hacia el espacio. Y también, todavía en la Edad Media se veían esas naves. No quiero decir que sean las mismas de los Anunnaki, pero aparecen muchos cuadros ya de la Edad Media, ovnis, naves en las que se puede desplazarse en el aire y también ir al espacio. Los cielos distantes. La terminología sumeria para los objetos relacionados con el viaje celeste, o sea, viaje hacia el espacio, no se limitaba a los ME, que los dioses se ponían, o a los MU, sus carros de forma cónica. Los ME era como toda esa parafernalia que se colocaban los astronautas. Y también los astronautas de hoy se colocan una cantidad de cosas encima en el traje espacial. A eso se está refiriendo, los ME, que los dioses se ponían, o a los MU, referente a sus carros, de forma cónica. En unos textos sumerios que describen Sipar, que era la ciudad pájaro, quiere decir Sipar, ciudad pájaro, que era la ciudad donde estaba emplazado el espacio puerto, una ciudad que fue levantada antes del diluvio y destruida por el diluvio, y después volvió a ser levantada donde estaba antiguamente Sipar. Ahí residía Utu como comandante, y ahí estaba también el espacio puerto, Sipar.
En unos textos sumerios que describen Sipar se cuenta que había una parte central oculta y protegida por poderosos muros, como un garaje, un hangar para naves, protegida por poderosos muros, oculta, no estaba a la vista de todo el mundo. El hangar, podríamos decir hoy, donde estaba la nave del Anunnaki, del dios. Y sigue diciendo, protegida por numerosos muros, en cuyo interior se levantaba el templo de Utu. Templo es la residencia del Anunnaki, que los terrestres le llaman templo. No se imaginen un templo como hoy, una catedral, una iglesia, que no tiene nada a ver con eso. Se levantaba el templo de Utu, una casa que es como una casa de los cielos, una casa que es como una casa de los cielos, porque los Anunnaki hacían sus residencias o templos según los modelos que ellos trajeron de su planeta Nibiru. Por eso dice aquí, una casa como una casa de los cielos, o sea, como una casa de su planeta. En un patio interior de este templo, protegido también por altos muros, estaba erguido hacia arriba el poderoso Apin, un objeto que surca, según los traductores, un objeto que surca, es la punta del cohete, erguida hacia arriba. En un dibujo encontrado en el montículo del templo de Anu, en Uruk, la ciudad antediluviana Uruk, ahí en lo que hoy es Mesopotamia o Irak, se ve uno de estos objetos. En un dibujo encontrado en un montículo del templo de Anu, en Uruk, se ve uno de estos objetos. Ahí en Uruk se le construyó una residencia a Anu también, el rey de Nibiru, cuando visitó la tierra. Por eso dice el templo de Anu. Y dice, hace unas cuantas décadas habría sido difícil adivinar lo que era este objeto, pero ahora podemos reconocer en él un cohete espacial de varias etapas, en cuya cúspide descansa el cónico MU, o cabina de mando, como decimos hoy. En la nave espacial hay una parte que es la cabina de mando. A eso se está refiriendo. Y aquí aparece esa imagen antigua, ¿no? Como la cabina de mando encima. Aquí la cabina de mando. La parte de encima, ese cono, ya haciendo referencia a ese cohete dividido en varias partes. Las pruebas de que los dioses de Sumer poseían no solo cámaras voladoras para recorrer los cielos de la tierra, sino también cohetes de varias etapas para ir al espacio, que emergen del examen de los textos donde se describen los objetos sagrados del templo de Utu en la ciudad de Sipar, donde él residía. Se nos cuenta que a los testigos del Tribunal Supremo de Sumer se les hacía prestar juramento en un patio interior junto a un pórtico a través del cual podían ver y enfrentarse a tres objetos. Se les llevaba a esa habitación, a un patio interior, dice, a los que iban a ser electos como jueces o testigos del Tribunal Supremo, dice aquí. Se le hacía hacer el juramento. Hoy lo hacen delante de un crucifijo. Pero en Sumeria dice aquí que se nos cuenta que a los testigos del Tribunal Supremo de Sumer se les hacía prestar juramento en un patio interior, junto a un pórtico a través del cual podían ver y enfrentarse a tres objetos divinos, o sea, objetos de los Anunnaki, de los llamados dioses, que tenían por nombres la esfera dorada, era uno de los objetos, y Secharia Sinchi se pregunta, ¿sería la cabina de la tripulación, la cabina de mando? Ese era uno. Y la otra parte era el Gir,
y el alimakrati, un término que literalmente significaba impulsor que hace ir a los navíos. Se está refiriendo al motor del cohete. Entonces, frente a esos objetos se le hacía jurar. Se le tomaba el juramento. Hoy la gente jura por Dios. Jura por Dios, que Dios juro por Dios y no sé qué, y cumplir esta constitución, estas leyes o algún juramento. Entonces los juramentos ya vienen de la época antigua, ¿no? Aquí dice que se hacían enfrente o al lado o mirando uno de los objetos de estos personajes Anunnaki. Y en este caso una parte de la nave del cohete de lanzamiento de Utu, Shamash, uno de los Anunnaki. Lo que nos encontramos aquí es una referencia a un cohete de 3 partes, con la cabina o módulo de comando en el extremo superior, los motores en el extremo inferior y el gir en el centro. Está entonces el cohete dividido en esas partes que acabamos señalando aquí, está en el libro. A eso se refiere, y ya hoy sabemos que esos conos, esas imágenes cónicas hacen referencia a un cohete. Antes no se sabía ni se imaginaban los expertos qué sería esta imagen, pero ya hoy como vemos cohetes y se fabrican y se viajan en ellos, ahí tenemos entonces ya una referencia para entender estos textos. Lo que nos encontramos, dice, aquí es una referencia a un cohete de 3 partes, con la cabina o módulo de comando en el extremo superior, los motores en el extremo inferior y el giro en el centro. Este último es un término que se ha utilizado ampliamente en relación con el vuelo espacial, el término gir. A los guardianes que se encontró Gilgamesh en la entrada del sitio de aterrizaje de Shamash, se les llamaba hombres Gir. En el templo que cuidaban la entrada a los cohetes, eran personajes que estaban ahí, hoy le llamaríamos guardias, que estaban cuidando el lugar, la entrada hacia el espacio puerto. No cualquiera podía entrar. A los guardianes que se encontró Gilgamesh en la entrada del sitio de aterrizaje al espacio puerto, donde comandaba Utu Shamash, se les llamaba hombres Gir. En el templo de Ninurta, la zona interior sagrada o más vigilada recibía el nombre de Girsu. En la casa de Ninurta, que los terrestres llaman de templo, la residencia del Anunnaki, había un lugar para la nave del Anunnaki, como diríamos hoy un garaje, un hangar, bien resguardada con paredes gruesas, y desde ahí se elevaba a la nave. Dice, el lugar se llamaba Girsu, el lugar de donde surge el Gir, la nave. Se admite en general que Gir era un término utilizado para describir a un objeto de bordes afilados. Una observación detenida del signo gráfico de Gir nos permite comprender mejor la naturaleza divina entre comillas, dice Zecharia Sitchin, refiriéndose a esos tales llamados de dioses, de este término, pues lo que vemos es un objeto largo con forma de flecha, dividido en varias partes o compartimentos. Entonces dice que se admite en general que Gir era un término utilizado para describir un objeto de bordes afilados. Una observación detenida del signo gráfico de Gir. Aquí está el signo gráfico de Gir. Este aquí es la punta de un cohete, parece una flecha, más es la punta de un cohete. Por los conocimientos que tenemos hoy ya sabemos. Como está entonces como dividido en varias partes. Ven, una punta de flecha no necesitaría estar dividida en varias partes. Pero aquí está. Entonces se está refiriendo a una parte del cohete. Está dividido en varias partes.
que el MU pudiera cernerse por sí mismo sobre los cielos de la tierra o cruzar los continentes al ir sujeto a un GIR, o convertirse en un módulo de mando en la cúspide de un APIN de varias fases, es una prueba del alto nivel de ingeniería de los llamados dioses de Sumer. Los dioses del cielo y de la tierra. ¿Cómo una persona hoy puede pensar que eso eran dioses? Astronautas que vinieron de otro planeta y tienen una tecnología millones de años más avanzada que la nuestra. Y la gente la veía. No tenían acceso a ella. Era restringido. Igual pasa al día de hoy. ¿Quién tiene acceso allá al local de lanzamiento de la NASA o de los rusos, de los chinos? El pueblo no puede ir a pasear y ver y poner la mano aquí. El acceso es restringido a esos lugares. Y es lo mismo que está hablando aquí. El acceso a los terrestres comunes estaba restringido porque tenían que resguardar esos aparatos, esos cohetes. Es lo mismo que pasa, no es nada extraño. Entonces por eso dice, eso era fruto de la ingeniería. Miles de años atrás ya se tenía esa tecnología, o mejor dicho, la tenían ellos. Los terrestres no la tenían. Un estudio detenido de los pictogramas e ideogramas sumerios no deja lugar a dudas acerca de que cualquiera que fuese el que trazó esos signos estaba familiarizado con las formas y el propósito de los cohetes con colas de fuego humeante. Lógico, el que los diseñó ya tenía que tener algún conocimiento. Pero cuando encontramos hombres en naves aquí en Mesoamérica, de los mayas, de los aztecas, de los incas, hombres dentro de naves como si fuera una serpiente voladora, entonces eran gentes, el que pintó eso, diseñó eso, tenía acceso a esa nave, y donde estaba el piloto para poder diseñar lo que diseñó. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, ese Charya Sitchin, que el que diseñó esas pinturas tenía que tener acceso a esas partes o al cohete entero, a esas naves. Debía estar familiarizado con las formas y el propósito de los cohetes con colas de fuego humeante, de los vehículos con forma de misil y de las cabinas celestes. Kahir, boca del cohete, quiere decir Kahir, boca del cohete, mostraba a un Hir dotado de aletas o cohete dentro de un recinto subterráneo parecido a un pozo. Aquí está en esta imagen de aquí que la tenemos aquí pequeña, ¿no? Hay un Hir adentro, este que está aquí arriba, está adentro aquí, como si estuviera dentro de un hangar, de un silo. Está como dentro de algo, protegido. Dentro de un recinto subterráneo parecido a un pozo. Las guardan las naves en espacios subterráneos. No la dejan al aire libre, abierta. Dice... También está otra parte que se llamaba la morada divina. El ESH, morada divina, la cámara o módulo de mando de un vehículo espacial, donde iba sentado el astronauta o el piloto. Morada divina. ¿Por qué morada divina? Porque ahí dentro de esa parte del cohete era donde se sentaba el Dios. Entonces por eso de divino, morada divina. Morada de uno de estos personajes, unos Anunnaki. Era el asiento, podríamos decir, donde estaba el asiento, la cabina de mando. Entonces, morada divina, por eso. Y la otra parte se llamaba C, Z y K, que significa ascender. ¿Qué sería entonces qué? Un módulo de mando despegando. Dice aquí, un módulo de mando que está despegando. Aquí sería entonces esta imagen
un modelo de mando despegándose. Aquí está la parte donde va sentado el piloto, cámara divina, y aquí el módulo, la parte que avanza, como si estuviera lanzando gases por debajo. Módulo de mando despegando, ¿bien? Lanzando ese fuego mezclado con humo como cuando sube el cohete. Por último, echemos un vistazo al pictograma de dioses en sumerio. Esta palabra estaba compuesta por 2 sílabas, din, yir, para significar a dioses. Ya hemos visto lo que era el símbolo yir, un cohete de 2 fases con aletas. Y D y N, la primera sílaba de din, yir, D y N, la primera sílaba significaba justo. A los Anunnaki también se les decía los justos, los señores, los dioses, los eternos. Eran diferentes nombres que se les daban a los Anunnaki, los puros. Y si eran los puros, entonces es un término de comparación. Entonces que los terrestres comunes no eran puros, pero estaban queriendo significar entonces a lo que no estaba mezclado con el terrestre común, a esa raza de personas que eran de Nibiru y estaban aquí. Los puros, los dioses, los justos, los señores. Y sigue diciendo entonces justo, puro, brillante. Brillante porque a veces a los Anunnaki le brillaban mucho los ojos, decían las personas, se diferenciaban de los terrestres en eso. Ese es uno de ellos, decían las personas, y los conocían, en la Biblia aparecen, ¿no? Visitando a Abraham o otros lugares, o a Lot, era uno de los señores, se le nota en su, que tienen otro aspecto, ¿no? Le brillan la ropa, o sea, otro tipo de vestidura diferente a la de los terrestres, le brillan más los ojos que a los terrestres. Entonces la gente inmediatamente los identificaba, son ellos, son uno de ellos. Y en cierto modo le temía, ¿no? Una persona con una tecnología millones de años enfrente de nosotros, el terrestre le teme, porque no entiende todo lo que ese personaje es capaz de hacer. Y sigue diciendo el texto entonces, los puros de los, es decir, dioses o seres divinos, transmitía el significado de los justos, de los objetos en punta brillante, o sea, las personas de los cohetes, los justos de los objetos en punta brillante. Parece que lo veían brillar con la luz del sol que se refleja en el metal del cohete, entonces es una manera de definirlo, los puros de los cohetes ardientes. El pictograma de Din, usando que forma parte de la palabra Din Yir, el pictograma de Din era una parte de un cohete avanzando como fuego por detrás. Ese era el pictograma de Din, para significar Din, que nos trae fácilmente a la memoria el potente motor de un reactor que arroja llamas por la parte posterior, por la parte de abajo, y con el extremo frontal desconcertantemente abierto, ve. Aquí hay una parte que está abierta aquí, ve. La punta aquí está abierta. ¿Por qué? Porque ahí se encaja otra parte del cohete, como veremos en la otra imagen. Aquí está, mira. Aquí se va a encajar la otra parte del cohete. Esta parte aquí se va a encajar en este y encaja perfectamente. Ahí está el cohete formado. Se encajó aquí, en este espacio abierto. Pero el desconcierto se convierte en asombro cuando deletreamos Din Yir, combinando los dos pictogramas. La cola del Yir con aletas encaja a la perfección con la abertura frontal del Din, lo que le mostré, la imagen que les mostré.
El asombroso resultado es la imagen de una nave espacial propulsada por un cohete, con un módulo de aterrizaje atracado a la perfección, de la misma manera que el módulo lunar atracaba en la nave espacial Apolo 11. Y hoy, cuando se lanza una nave con carga o con astronautas hacia la estación espacial, los que han visto los videos de eso, cómo se encaja, cómo aquella nave va a la estación espacial, aquella parte del cohete que fue lanzado y se encaja perfectamente en un círculo, en una entrada. Se encaja y los pilotos pueden pasar a la estación espacial. Hoy le entendemos todas estas cosas más fácilmente, porque ya tenemos la tecnología. Se encajan a la perfección. Y dice aquí, es ciertamente un vehículo de 3 fases o etapas en la que cada parte encaja perfectamente en la otra. En la sección de propulsión estarían los motores. La sección media contendría los suministros y los equipos. Y la cámara celeste cilíndrica que albergaría a los Dingir, los dioses de la antigüedad, los astronautas de hace milenios, igual, exactamente igual como cuando envía una nave al espacio, a la estación espacial. Yo me imagino que saben ustedes lo que es la estación espacial, y hace años que está allá, girando alrededor del planeta, y que financiada ya por los estadounidenses, los rusos y Europa, algunos países de Europa. Entonces se envían, de tiempo en tiempo se envían personajes allá, se envían cargas y también se envían sustitutos de los que están allá. Los de allá vienen y los de aquí, los que van de aquí se quedan allá, se van cambiando, intercambiando los astronautas. Entonces en una parte se llevan los suplementos y en otra parte van los pilotos dirigiendo. Exactamente como sucede hoy. Por eso se habla entonces de las diferentes partes del cohete. Aquí está, en estas imágenes se ve claramente. Y sigue diciendo, ¿puede haber alguna duda de que los pueblos de la antigüedad, al llamar a sus deidades de dioses del cielo y de la tierra, ¿cuál es el cielo? Es Nibiru. Ellos son de Nibiru, pueden viajar a Nibiru, venir de allá y residir aquí como le estaban haciendo en esa época, cuando durante existía la cultura sumeria y otros pueblos. Es lo que está queriendo decir, dioses del cielo y de la tierra. ¿Puede haber alguna duda de que los pueblos de la antigüedad, al llamar a sus deidades de dioses del cielo y de la tierra, estaban queriendo decir literalmente que eran gentes de alguna parte que habían venido a la tierra desde los cielos? Claro, exactamente eso es lo que querían decir. Dioses del cielo y de la tierra. Vinieron de allá y están aquí. Así de sencillo. Las evidencias, dioses, ¿por qué? Porque ya le expliqué en el libro perdido de Enki, ellos les enseñaron a los terrestres a que les llamaran de dioses. Una mujer, Inanna y Marduk, fue lo que iniciaron esa mentira, ese cuento de declararse dioses. Yo soy una diosa, yo soy un dios. Y de ahí en adelante los otros Anunnaki le siguieron el ejemplo, ¿no? Entonces le enseñaron a los terrestres a adorarlos, a pedirles con plegarias, a ofrecerles animales en sacrificios, para que esos dioses le consiguieran algún beneficio a los terrestres. ¿Por qué? Porque los llamados dioses tienen una tecnología más avanzada que los terrestres. Podían hasta manipular la naturaleza, como inyectando nubes y haciendo que llegara la lluvia. El terrestre ofrecía un sacrificio, como les enseñaron esos dioses, animales, y todo eso era ¿para quién? Para el templo, o sea, para la residencia del Anunnaki. Esas ofrendas las consumían los que dirigían la residencia del Anunnaki, los sacerdotes, como se les llamaba, los sumos sacerdotes, eran los que administraban la residencia del Anunnaki o templo, y ellos consumían todo ese material, toda esa carne y ofrenda que la gente le llevaba, y el dios actuaba
Si querían mandar lluvia, eso era inyectar la lluvia o usar una tecnología más de la que ellos tenían y producía lluvia. Y el terrestre veía que ellos podían hacer eso, entonces por eso les pedía. Pero hoy vemos ya diferente, ¿no? La gente ve que cuando llega un terremoto no hay manera de que ningún Dios lo pare. Llega un tsunami, no hay manera de que ningún Dios lo pare. Puede usted ofrecerle todas las ofrendas que quiera a uno que usted crea que es Dios y va a ver que el tsunami no para. El terremoto no para. El maremoto arrasa. No importa quién esté por la frente, de frente. Entonces hoy esa cuestión de los dioses ya no es lo mismo. El ser humano va avanzando. Se da cuenta ya que eso no es cuestión de dioses. No controlan eso. Son hechos de la misma naturaleza producidos en el planeta. Entonces se ha ido avanzando. Todavía la cuestión de los dioses, las grandes religiones agarraron esas cuestiones y las están manipulando y viven de esa ignorancia, de una cantidad. Ya son lo menos en el mundo. La mayor parte de gente en el mundo ya no cree en dioses, en esas religiones. Entonces la mentalidad humana va avanzando, superando esa etapa del engaño de los dioses, llamados dioses. Sigue diciendo el texto, las evidencias hasta ahora presentadas en lo referente a los antiguos dioses y sus vehículos no deberían dejar resquicios a la duda de que hubo una vez seres vivos de carne y hueso que literalmente bajaron a la tierra desde los cielos. Ya hoy lo sabemos. Esa cultura de Nibiru, los Anunnaki, como se les llamaba, se hacían llamar ellos mismos, y los dioses, como le enseñaron a los terrestres a que les llamaran, puede ser que estén aquí, o debajo de la tierra, o dentro de la tierra. Hay muchos ovnis y hay naves que evidentemente están saliendo de dentro de la tierra o debajo de la tierra, muchas entradas. Entonces, que si algunos de ellos se fueron, como veíamos en el libro de Enki, Perdido de Enki, es normal, pero muchos se quedaron. Los que no se quedaron es aquí, en esta parte de arriba del planeta, porque esta es la parte más contaminada del planeta para vivir, donde vivimos nosotros. La parte superior del planeta aquí es la parte peor para vivir. Y ellos buscan lo mejor, tienen la tecnología, la capacidad. Dentro de la Tierra hay culturas, hay continentes, culturas mucho más avanzadas, que ya hay testimonios escritos de varios países que han ido allá y han vuelto. Debajo de la Tierra también. ¿Y qué hay debajo de la Tierra que está donde están los océanos? Hay culturas. Hay ovnis que entran en el mar. Se les ve y no salen. Entonces hay lugares en el planeta que ellos lo están habitando. La parte más contaminada, peor para vivir, es esta donde vivimos nosotros, en la parte de encima del planeta, de la Tierra. Y sigue diciendo aquí la lectura. Ven como dice Zecharia Sitchin, no está hablando de seres divinos como nos quiere hacer presentar las religiones, ¿no? de Dios, que es un ser divino que mora en su gloria y con ángeles que le cantan para aquí, para allá, el tiempo todo. No se refiere a ese tipo de seres. La gente los veía, les ofrecía comida, como Abraham le ofreció comida y comieron, se bañaron y descansaron los pies, caminaban. Hasta en la misma Biblia aparece, ¿no? Los llamados dioses que se sientan y Abraham le mata un cordero y se dan aquella hartura de carne y descansan, lavan los pies y siguen caminando. Esos son los dioses. Son ellos. Los señores, los Anunnaki. Dice, incluso los primeros recopiladores del Antiguo Testamento que consagraron la Biblia a un único Dios. Bien, ahí está la manipulación. La está mencionando Zecharia Sitchin. ¿Quiénes fueron los que manipularon los textos bíblicos?
los primeros recopiladores de los textos que forman hoy lo que es el Antiguo Testamento y que dejaron muchos textos fuera porque no le convenían para su plan de implantar una religión monoteísta de un solo Dios. Entonces fue un plano hecho, bien hecho, hasta el día de hoy están. Un único Dios, como dicen los credos del credo católico, Dios único. Esa es la esencia del monoteísmo, judío, católico, cristiano, musulmán, todos tienen esa misma, implantaron el monoteísmo. ¿En base a qué? En base a la manipulación de los antiguos textos. No todo el mundo tenía acceso a esos textos, entonces ellos los guardaron, los secuestraron y los manipularon. Pero aún hay muchas evidencias de que eso fue realmente manipulado. Y en los textos del Antiguo Testamento aparece varias veces donde se nota que ya no es un Dios, el monoteísmo no se sostiene porque el tal Dios habla en plural. Entonces no es él que está hablando, son varios. Hagamos al ser humano a nuestra. Si dejamos que haga eso, ya conseguirán todo, las torres de Babel. Entonces hay resquicios de que esa manipulación realmente fue realizada porque aparecen unos textos que son contradictorios con lo que ellos dicen que es el monoteísmo, o sea, un único Dios. Y es evidente que lo que he hecho por varios personajes de esos llamados Anunnaki, en los textos bíblicos los manipuladores se lo atribuyen a un solo Dios. Y entonces por eso muchas veces el texto es difícil de entender. Porque lo que hizo uno se lo atribuye a una sola persona y son varias personas actuando en diferentes momentos. Personajes de esos señores, Anunnaki. Y entonces el manipulador bíblico lo concentra todo en una persona llamado Dios o Yahvé y complica la lectura del texto. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, incluso los primeros recopiladores del Antiguo Testamento, vean, lo primero que recopilaron los textos, que consagraron la Biblia a un único Dios, consideraron necesario reconocer la presencia en la tierra de estos seres divinos, porque vinieron del espacio, de los cielos, en los tiempos antiguos. Entonces incluso esos recopiladores, manipuladores, se vieron obligados a reconocer la existencia de esos señores. Y aparece entonces en el texto del Antiguo Testamento. Consideraron la enigmática sección a la que le tienen pánico tanto los traductores como los teólogos, ¿ve? Dice Zecharia Sitchin, le tienen terror a ciertos textos bíblicos porque se les sale del control de la manipulación, tienen que decir realmente lo que es. Entonces no lo comentan prácticamente ni en las misas ni en las prédicas de los pastores. No comentan nada de esos textos porque se le complica la cuestión. Porque son claros hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con ese Dios omnipotente o Dios único. No combina con el monoteísmo esos textos. Entonces los ignoran, lo dejan por ahí escondido. O los leen de pasada, sin mucha explicación. Por eso dice Zecharia Sitchin aquí, la enigmática sección a la que le tienen pánico tanto los traductores como los teólogos. ¿Cuáles son los teólogos? Los estudiosos de la Iglesia Católica que estudian los textos bíblicos, teólogos. Teología, el estudio de Dios. ¿A cuál sección de los textos antiguos le tienen pánico los traductores y los teólogos? Aquí está. Es la que forma el comienzo del capítulo 6 del Génesis. Ocupa el espacio que hay entre la reseña de la expansión de la humanidad a lo largo de las generaciones después de Adán y el relato del desencanto divino con la humanidad que precedió al diluvio. El desencanto divino con la humanidad, ese texto donde los traductores nos dicen que Dios se molestó por lo que había creado y decidió destruir a todos. Ahí está la manipulación. En el libro perdido de Enki se nos dice
qué fue lo que realmente pasó. Y ese capítulo 6 del Génesis, ahí está uno de los textos que le complica la vida a esos traductores y a los teólogos. Porque habla de los señores, de los Anunnaki, de los dioses, de los puros, de los justos. Habla de ellos. No de ese Dios omnipotente que no quiere plantar la religión y que nos traguemos ese cuento. Dice el texto, capítulo 6 del Génesis. Los hijos de los dioses, ¿ven? No está hablando del Dios omnipotente, unigénito, no. No hay monoteísmo aquí. Los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres estaban bien y tomaron por esposas a las que preferían de entre todas ellas. Es el texto del traductor manipulador. El original hebreo antiguo dice que esos hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres, que las mujeres terrestres, eran compatibles, no que eran hermosas o que eran bellas, como dicen algunas Biblias, y que eran compatibles, tenían el mismo DNA. Nosotros tenemos el mismo DNA de los Anunnaki porque ellos nos crearon genéticamente con sus genes, se mezclaron sus genes con una raza terrestre aquí que había. Una especie de hombre que estaba en desarrollo todavía. Una manipulación genética. Entonces, ya saben que las hembras de los terrestres pueden copular con los Anunnaki y producir personas. Somos compatibles con ellos. Por eso ellos tuvieron hijos con muchas terrestres, muchos de ellos. Y recuerden lo que les leí de los ángeles caídos, que las religiones le han metido ese mote de ángeles caídos para como una señal de moralizando el texto y manipulándolo, porque fueron personas que desobedecieron a Dios, como si fueran como demonios. Ángeles caídos le han puesto ese nombre, en señal de desprecio. Me recuerda eso a lo que hacían los españoles, los clérigos y sacerdotes y los frailes españoles en la época de la colonia para desprestigiar las culturas que habían aquí. Si había un indígena con un collar en la oreja, le ponían, acribían y decían, ese es de la tribu de los orejones. No entendían el símbolo de la oreja, del collar aquí en la oreja, o el círculo en la oreja, o un aro en la oreja, y escribían despreciando esa manifestación cultural. Es de la tribu de los orejones. Y los manipuladores hacen casi la misma cosa todo el tiempo. Los hijos de los hombres, los hijos de los dioses, se refiere a esas personas que vivían en Marte, Anunnaki, le llamaban los vigilantes, y decidieron venir a la Tierra, participar del matrimonio de Marduk, que era su comandante en jefe, vivía aquí en la Tierra, en Mesopotamia. Y ellos decidieron hacer lo mismo que estaban haciendo los otros compañeros de ellos aquí en la Tierra. O sea, casarse con mujeres y tener descendencia. Las mujeres Anunnaki eran muy pocas. Entonces estaban las mujeres terrestres porque eran compatibles, tenían el mismo DNA. Y eso es lo que hicieron. Vinieron, secuestraron a muchas de ellas. ¿Por qué? Porque el jefe, que era Enlil, les prohibió casarse. Entonces las secuestraron para después casarse con ellas. Y tuvieron descendencia. Y a esos hijos e hijas descendientes de ellos les transmitieron todos los conocimientos. Entonces esos ángeles caídos, que son los hijos de los dioses, son los Anunnaki, descendientes de Nibiru, que se mezclaron con las terrestres, son los mayores benefactores. Pero el manipulador que toma el texto le coloca un mote de desprecio, los ángeles caídos, porque desobedecieron la ley del comandante de ellos Enlil aquí en la tierra y se casaron. Lo que ustedes están haciendo en la tierra, nosotros tenemos derecho a hacerlo, tener familia, formar familia con las mujeres de acá. Y así lo hicieron. Y se expandieron por diferentes partes del planeta. Y esa gran tecnología que tenemos hoy puede ser que venga de esos descendientes de esos llamados ángeles caídos.
que no eran ningunos ángeles ni eran caídos porque vinieron de Marte hacia la Tierra. Por eso se le llama caídos, pero ángeles caídos los traductores los ponen como si fuera un término de desprecio. Demonios, ángeles caídos, los que desobedecieron. Pura manipulación moral religiosa de un texto antiguo. Dice el texto capítulo 6 del Génesis, los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres, dice, estaban bien o eran bellas. El texto original dice, eran compatibles. Y tomaron por esposas a las que preferían de entre todas ellas, porque el jefe les prohibió casarse. Entonces vamos a hacerlo a la fuerza, porque tenemos derecho a tener descendencia igual que los que están acá. Igual como hizo el jefe también. Tiene descendencia aquí. Se casó, entonces nosotros queremos casarnos también. Y dice que fue en una fiesta de matrimonio, entonces ellos secuestraron a esas mozas y se las llevaron, a esas jóvenes doncellas y se las llevaron, pero con el plano de casarse con ellas. No solamente abusarla, no de abusarla sexualmente y violarla, no, se las llevaron en plan de formar familia y así lo hicieron. Formaron familia con estas mujeres. ¿Y qué mujer terrestre iba a despreciar a uno de estos señores, señor? Con tanta inteligencia. Eran lindísimos frente a los terrestres. Inteligentes, bonitos, tenían poder. ¿Qué joven mujer iba a despreciar a uno de estos señores? Ninguna. Y sigue diciéndose Charya Sitchin, las connotaciones de estos versículos y los paralelismos que hay en los relatos sumerios de los dioses, de sus hijos y nietos. Ve, el paralelismo entre ese texto bíblico y los textos sumerios, está diciéndose Charya Sitchin, con los relatos sumerios de los dioses, de sus hijos y nietos, y de la descendencia semidivina, porque era mezcla entre terrestre y Anunnaki, los dioses. Por eso dice semidivina. Resultante de la cohabitación entre dioses y mortales, se acumula mientras seguimos leyendo los versículos bíblicos. ¿Mortales por qué? Porque los Anunnakis no morían, los dioses no morían. No quiere decir eso. Los dioses nacen, crecen y mueren igual que los terrestres. Lo que es diferente es el ciclo vital de ellos y el de nosotros. Ellos viven miles de años, tienen un ciclo de vida de Nibiru. Por eso pueden vivir miles de años. Nosotros no, llegamos a los 100, a los 200, mucho. En la época más antigua se llegaba a los 200 hasta 600 y está en los mismos textos bíblicos antiguos. Llegaban, fulano tal vivió 300, fulano tal vivió 600, Matusalén vivió tanto. Vivían más. Entonces un ciclo de vida, pero aún así eran mucho más corto que el ciclo de vida de los Anunnaki. Por eso se hace referencia a los mortales, entonces, como si fueran solamente nosotros los terrestres que morimos. Pero es una manera de hablar en referencia a los de este planeta, a los terrestres. Por eso dice, cuando dice los mortales, es en comparación con los Anunnaki que morían mucho más tarde, siglos más tarde. Pero todos son mortales. Y sigue diciendo el texto bíblico, los versículos, los Nefilim, son los mismos Anunnaki. Los Anakim, los Nefilim, son los mismos personajes, ya se mencionaron en este texto de la Biblia. Los Nefilim estaban sobre la tierra, estamos en el capítulo 6 del Génesis, el que quiera consultarlo puede hacerlo. Los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de los dioses cohabitaban con las hijas de los Adán. Las hijas de los Adán. Adapa fue el primer terrestre civilizado. Adamo fue el primer terrestre creado genéticamente por los Anunnaki. Entonces son los descendientes de Adamo, de Adán, de Adapa. Entonces cuando dice las hijas de los Adán, las hijas de los terrestres, de nosotros, cohabitaban con las hijas de los Adán. Y ellas le daban hijos e hijas. Ellos, los Nefilim, que estaban sobre la tierra, ellos fueron los poderosos de la eternidad, ¿está viendo? Por el ciclo de vida más largo, miles de años viven.
Por eso el terrestre pensaba, le decía, los eternos, son eternos, no mueren nunca. Pasa una generación nuestra, 3, 4, 5, 10, 15, cantidad de generaciones nuestras, y ellos continúan ahí, son eternos. Eso es lo que pensaban los terrestres. Porque no entendían el ciclo vital, el ciclo de vida más largo, miles de años más largo que el de nosotros. El ciclo de vida de ellos. Por eso dice los eternos, dice, ellos fueron los poderosos de la eternidad. El pueblo del Shen, el pueblo de los cohetes. Eran ellos los que tenían esa tecnología. La traducción que figura aquí no es la traducción tradicional. Eso dice Zecharia Sitchin ahora del texto. Génesis 6. La traducción que figura aquí no es la traducción tradicional. Recuérdense que Zecharia Sitchin es un experto en hebreo antiguo. Entiende, hablaba, traducía las tablillas sumerias. Entonces está hablando un experto, no cualquier persona. La traducción que figura aquí no es la traducción tradicional. Durante mucho tiempo la expresión los Nefilim, como dice el capítulo 6 del Génesis, los Nefilim estaban sobre la tierra. Esta parte se tradujo como diciendo, había gigantes sobre la tierra, y pueden leerlo en la Biblia. Dice, había gigantes sobre la tierra, dice Zecharia Sitchin, lo tradujeron mal los llamados traductores de las iglesias. Lo tradujeron equivocadamente, colocaron, había gigantes sobre la tierra. Y no es eso lo que quiere decir, no es gigante que quiere decir. Pero los traductores modernos reconocen el error. No se refería a gigantes, la traducción está equivocada. Había gigantes sobre la tierra. No debió de ser así la traducción. Dice Zecharia Sitchin, pero los traductores modernos reconocen el error de esa traducción, optando al final por dejar intacto el término hebreo Nefilim. En la traducción, como ya leíamos, el texto bíblico dice los Nefilim, o sea, es el término original. Lo tradujeron erradamente como que eran gigantes, había gigantes, está equivocado. El término hebreo Nefilim en la traducción, lo dejaron así, Nefilim. El versículo que dice, el pueblo gente del Shen, el último versículo que leíamos, el pueblo, dice, ellos fueron los poderosos de la eternidad, el pueblo del Shen. El texto bíblico deja la palabra Shen igual como la traducción antigua, no la cambia. La gente del pueblo del Shen, como ya vimos, la gente de los cohetes son ellos. La gente del pueblo del Shen. Como sería de esperar, se tradujo como la gente que tenía un nombre. Ahí vuelven otra vez los traductores y cometieron otro error. ¿Ves? Donde debería decir el pueblo del Shen, tradujeron, colocaron el término equivocado de nombre en lugar de Shen. El pueblo, gente que tenía un nombre, dice, en lugar de decir el pueblo o la gente del Shen, colocaron gente que tenía un nombre. Y eso lo critica Zecharia Sitchin, que es un experto en hebreo antiguo. Eso no tiene sentido. Traducir la gente del Shen como diciendo gente que tenía un nombre. Ven, como los traductores hacen todo lo posible para manipular el texto, cuando no combina con su monoteísmo y no saben qué decir, se inventan un disparate. Gente que tenía un nombre. La cosa más absurda, ¿no? Y por eso Zecharia Sitchin le hace la pregunta, ¿cómo que un nombre? En el libro del Génesis habla también de la torre de Babel, que se construyeron un nombre para colocarlo donde, en una torre altísima que construyeron. ¿Quién va a construir una torre para colocarle un nombre ahí arriba? Esos son los cuestionamientos que le hace Zecharia Sitchin a esos manipuladores traductores bíblicos. Que en lugar de decir el pueblo del Shen, colocaron el pueblo que tenía un nombre en la traducción. Qué disparate. Y de ahí los hombres famosos.
porque dice que tenía un nombre y no era nada de eso, era que la gente del Shen tenían naves. Pero como ya hemos dicho, el término Shen se debe tomar en su sentido original, que quiere decir un cohete, una nave espacial. Entonces el pueblo de las naves, el pueblo del Shen. Entonces, ¿qué significa el término Nefilim? Derivado de la raíz semita NFL, que significa ser lanzado abajo. ¿Ven? De arriba vinieron hacia acá, lanzado de arriba hacia abajo. Cayeron de arriba hacia abajo. Ser lanzado abajo, NFL, la raíz semita. Significa exactamente lo que significa. Aquellos que fueron arrojados a la tierra. Vinieron en naves del espacio hacia acá, por eso dice arrojados. De Nibiru hacia la tierra, en naves. Los teólogos contemporáneos y los eruditos bíblicos han preferido evitar estos molestos versículos, ¿ve?, justificándolos alegóricamente o simplemente ignorándolos. Son alegorías. Los estúpidos de estos traductores y manipuladores europeos, intentando justificar su monoteísmo, inventan cualquier tipo de disparate, ¿no? Los teólogos contemporáneos y los eruditos bíblicos, ¿ve? Se está refiriendo a esos manipuladores de la Biblia, tanto católicos como hebreos. Han preferido evitar estos molestos versículos del capítulo 6 del Génesis, justificándolos alegóricamente, son alegorías, dice, o simplemente ignorándolos por completo. Lo mismo que hacen los europeos cuando se roban la arqueología de otros países. Los españoles, los alemanes, los británicos, los franceses, los estadounidenses se roban las arqueologías de otros países, de estos objetos, y los entierran allá en sus museos. No los traducen, para que el mundo se entere. Los guardan allá y cuando los traducen los manipulan, porque no se lo dan a otros para que los traduzcan tampoco, de los mismos países donde se lo llevaron. El secuestro del conocimiento, de la sabiduría. Entonces la crítica que le hace Zecharia Sitchin aquí a ellos es esa. Los teólogos contemporáneos y los eruditos bíblicos han preferido evitar estos molestos versículos, capítulo 6 del Génesis, por completo. Pero los escritos judíos de la época del Segundo Templo reconocieron en estos versículos los ecos de antiguas tradiciones sobre los ángeles caídos, ¿ven? Ángeles caídos, en términos de desprecio. Son los Sijiji, Anunnaki, que vivían en Marte y descendieron a casarse con mujeres acá porque querían formar familia, así lo hicieron. Y les transmitieron a esa descendencia sus grandes conocimientos tecnológicos. Son esos llamados ángeles caídos, son de los mayores benefactores de la humanidad. Algunos de los más antiguos trabajos eruditos llegaron a mencionar los nombres de estos seres divinos que cayeron del cielo y estaban en la tierra en aquellos días. Y nombres, se mencionan nombres: Shan Hasai, centinela del Shen, el que vigila en el espacio puerto a los cohetes, el guardián. Usa, que significa poderoso. Uziel, el poder de Dios. Los dioses son ellos, ¿no? Malvin, un destacado comentarista bíblico judío del siglo XIX, reconocía estas antiguas raíces y explicaba que en la antigüedad los soberanos de los países eran los hijos de las deidades que llegaron a la tierra desde los cielos y gobernaron la tierra y tomaron esposas de entre las hijas del hombre. ¿Ve? Ese judío, destacado comentarista bíblico del siglo XIX, reconocía esos seres, esas personas.
explicaba que en la antigüedad los soberanos de los países eran los hijos de las deidades que llegaron, los reyes de los países eran ellos primeros, fueron los primeros que reinaron aquí en la tierra y después eligieron terrestres como reyes, incluso descendientes de ellos con mujeres terrestres. En la antigüedad los soberanos de los países eran los hijos de las deidades que llegaron a la tierra desde los cielos y gobernaron la tierra. Y tomaron esposas de entre las hijas del hombre, mujeres de aquí, de este planeta, terrestres. Y entre su descendencia hubo héroes y poderosos, príncipes y soberanos. Estas historias, decía Malvin, el comentarista bíblico judío, eran de los dioses paganos, hijos de las deidades que en tiempos primitivos cayeron desde los cielos a la tierra. Lo reconoce. Esta es la razón por la que se llamaron a sí mismos Nefilim, aquellos que cayeron de Nibiru hacia acá. Con independencia de las implicaciones teológicas, no se nos puede escapar el significado literal y original de los versículos. Vean, significado literal, sin traducirlo, sin interpretarlo, como hacen los teólogos y los escribas judíos, que interpretan el texto. Si no, el texto no es para interpretarlo, es para leerlo como está escrito en el original, no es para interpretar nada. Eso es lo que hace un escritor que yo les mencioné que compraran su libro llamado Mario Biglino. Mira, aquí está el libro de él. Yo se los recomiendo que compren este libro. Mario Biglino. La Biblia no es un libro sagrado, el gran engaño. Mario Biglino. Ese libro lo pueden encontrar en Amazon y comprar ese libro. ¿Ven? La Biblia no es un libro sagrado de Mario Biglino. Él hace lo mismo que Zecharia Sitchin. Él dice, no es para interpretar el texto hebreo antiguo, es para escribirlo como está. No hay que interpretar nada, tiene que hacerse una lectura literal. No es para interpretar. Ahí que viene la manipulación, cuando comienza a interpretar. Interpreta lo que le da la gana y lo coloca ahí. Como yo soy el jefe, pues todo el mundo tiene que creer en la interpretación que yo hice. Ahí viene la manipulación. Y Zecharia dice lo mismo, ¿no? El texto antiguo no es para interpretarlo, es para leerlo literalmente. Ahí que se le conoce el significado real. Shem, Enave, los hijos de los dioses, los hijos no es gigantes, sino el pueblo de los cohetes. Lectura literal de la Biblia, no interpretada. ¿Y qué es lo que hacen los padres cuando están predicando y los pastores? Interpretar el texto de que para actualizarlo, y ahí lo deforman y lo manipulan también. Los hijos de los dioses que vinieron a la tierra desde los cielos eran los Nefilim. Y los Nefilim era el pueblo del Shem, pueblo de los cohetes, de las naves espaciales. A partir de aquí les seguiremos llamando por su nombre bíblico. Vamos a parar por aquí la lectura de este 12º planeta, el libro de Zecharia Sitchin, que estamos leyendo y comentando. Gracias a todas las personas que nos ven y nos siguen en este canal. Hasta la próxima lectura.